Bienvenidos a un episodio más del servicio de adoración en Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por acompañarnos a través de las plataformas. Comenzamos en este domingo escuchando el llamamiento a la adoración que nos hace la palabra de nuestro Señor en el Salmo número 18, versículo 1 y 2, que dice así: «Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite». Antes de escuchar la predicación especial que tenemos para el día de hoy, entonemos juntos el siguiente canto. Salvador maravilloso, precioso amigo fiel, ¿quién pensaría que fuese
Bienvenidos a una edición más de la serie de sermones de Iglesia Cristo Rey Eterno. Vamos a hacer un pequeño hueco en nuestra serie habitual para hablar acerca de cómo celebrar nuestra libertad, celebrando la libertad. El tema del día de hoy tiene que ver con nuestra libertad en Cristo. Y el texto que vamos a leer se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas 4, versículos 16 al 21. Escuchemos la palabra de Dios. Dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar en donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego, enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Oremos. Padre nuestro, te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor, para poder entender esta palabra, para poder asimilarla y crecer y parecernos cada vez más a tu Hijo, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Septiembre es el mes de la patria. Es cuando celebramos y recordamos la independencia de México. Y el resultado de esta independencia, pues fue el habernos liberado del dominio español, que hubiera igualdad para los mexicanos y que el país tuviera su propia soberanía. Y celebramos con distintas tradiciones, con fiestas, con colores patrios, comida tradicional. ¿Quién no espera ansioso la llegada de los chiles en nogada? Tenemos una identidad nacional como mexicanos, pero la Biblia también nos enseña que tenemos también una identidad en Cristo. Nuestra libertad como mexicanos se basa en que fuimos liberados y en que debido a esa libertad tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Liberados, derechos y obligaciones. Vamos a seguir esa misma estructura para aprender acerca de las similaridades y las diferencias entre nuestra libertad como país y nuestra libertad en Cristo. Vamos a analizar varios textos aparte del Evangelio de Lucas capítulo 4 el día de hoy, ya que el mensaje de libertad es uno de los pilares de los planes de Dios para su pueblo. El Antiguo Testamento tiene ejemplos de cómo Dios libera a su pueblo del peligro, de la esclavitud y del exilio. Vamos analizando entonces el texto, este y otros textos el día de hoy. Nuestra primera parte, liberados. La palabra libertad puede describirse de la siguiente manera: el poder de actuar o hablar como uno quiera. El poder de actuar o hablar como uno quiera. Que arroja una serie de preguntas, porque si uno habla o actúa como uno quiera, ¿qué sucede con los demás? Otra descripción es no estar sometido a la voluntad de otro. Vemos que esta descripción está más acercada al término de libertad. No estar preso o esclavizado. Entonces vemos que estas últimas dos son más allegadas al concepto de libertad. No estar sometido a la voluntad de otro, no estar preso o esclavizado. Lucas 4, del versículo 18 al 19, Jesús nos dice que este texto habla acerca de Él, que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Pero ¿libertad de quién o de qué? ¿Quién es ese otro que nos tiene sometido a su voluntad, o presos, o esclavizados? En tiempos de Jesús, el pueblo de Judá estaba bajo el control y el gobierno romano.
¿A eso se referiría Cristo cuando habló acerca de la libertad? Algunos así lo creían. Algunos creían que la función del Mesías iba a ser precisamente para liberarlos del dominio romano. Ahora, en esta era moderna, ¿aún siguen habiendo esclavos, presos, gente sometida? ¿Serán aquellos a los que Jesús se refiere? ¿O se refiere a algo distinto, a otro tipo de esclavitud? Jesús hace referencia al libro de Isaías, escrito acerca del Mesías, y proclama, primeramente, que viene para dar las buenas nuevas a los pobres. Las buenas noticias de un mensaje positivo para ellos. Pero habla acerca de los pobres, no necesariamente en términos financieros, sino los pobres en espíritu, los que lo han estado buscando, los que han estado anhelando estas buenas noticias. Dice también el texto en Lucas capítulo 4 que viene a dar Jesús libertad a los cautivos. El Antiguo Testamento usa estas palabras para describir a los esclavos, a los que se encuentran en exilio. Quiere decir que ya pueden regresar a casa. Libertad para los cautivos. También nos dice en el libro de Isaías que viene el Mesías a dar vista a los ciegos, incluidos tanto los de ceguera física, a los que Jesús sanó de su ceguera, como a los de ceguera espiritual, para que ahora sí puedan ver a Dios. Dice también el texto que viene a dar libertad a los oprimidos. Su ministerio de sanación, de liberación para los poseídos por demonios, perdón de los pecados y en general para la justicia social. Y por último dice que viene para pregonar el año del favor del Señor. Como si fuera el jubileo, un borrón y cuenta nueva para la gente. Lo que tiene sometido a este mundo es el pecado. El príncipe de este mundo es el que lo tiene sometido. Es nuestro estado de ser una creación caída de la gracia de Dios. Es el estar separados del Padre que nos creó. De eso Cristo nos vino a liberar, de nosotros mismos. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Nos dice Jesús en el Evangelio de Marcos 8:36. Jesús vino para liberarnos del pecado de nosotros mismos. Y con esa libertad adquirimos ciertos derechos. Nuestra segunda parte del mensaje del día de hoy, nuestros derechos. Ahora, ser libres como mexicanos nos ofrece derechos que antes no teníamos. Ejemplo, el derecho a la educación, el poder asociarnos libremente, derecho a la vida, derecho a la salud, el poder escoger a nuestros gobernantes. Todos estos son derechos que tenemos como ciudadanos gracias a la independencia. Dios también nos otorga derechos por formar parte del pueblo de Dios, de su pueblo. Vamos viendo algunos de ellos. Romanos 8, versículo 1, dice que ya no hay condenación, que ya no somos condenados. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios. Romanos 5, versículo 1, dice que somos justificados. Primera carta de Corintios 12, 27, dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 1, versículo 1, dice que somos santos. Somos un pueblo santo, un pueblo apartado. Efesios 2, 18, dice que tenemos acceso directo al Padre a través del Espíritu Santo. Podemos tener derecho al Padre a través del Espíritu Santo. Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Primera de Juan 5:18 dice, soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. La lista es muy larga. La palabra de Dios está llena de nuestros derechos, porque es nuestra nueva identidad. El problema es que muchas veces no lo queremos creer, o nos cuesta trabajo creerlo.
Me recuerda la ilustración, como ilustración, el tema de los niños adoptados. Cuando un niño es adoptado, pasa por un proceso en el cual al principio le cuesta mucho trabajo realmente comprender que ya tiene quien lo quiera, que ya es parte de un hogar, que ya tiene un madre o una padre, un padre o un madre y padre, que ya es parte de una familia. Pero poco a poco, a través del amor y la paciencia de los padres, el niño va empezando a asimilar el hecho de que ya es parte de una familia. Y lo mismo pasa con nosotros. Como hijos de Dios, tenemos que pasar por ese proceso para realmente poder asimilar que somos realmente adoptados y somos hijos de Dios. Los derechos que tenemos como hijos de Dios son mejores que los que tenemos como ciudadanos mexicanos. Porque se suponía que la independencia de México era para que todos pudiéramos ser tratados con igualdad. Pero tristemente esto no es así. El clasismo que vivimos hoy no es realmente muy distinto al que se vivía antes de la independencia. La realidad es que no hemos cambiado. Casi el 60% de los mexicanos son de clase baja. Solo el 1.7% son de clase alta y el resto está entre los dos. Pero hay ciudadanos que son despreciados y viven no muy distinto a como vivían durante los tiempos de la colonia. Ejemplo, los grupos indígenas. Hace poco me tocó conocer a una señora que heredó unas propiedades y decidió rentar esas propiedades a chapanecos indígenas, porque se empezó a dar cuenta que nadie les quería rentar y los trataban como basura. Y ha hecho de ella un ministerio el rentar sus casas solamente a ellos. Nuestra libertad realmente no nos ha cambiado. Entonces tengo que confesar que para mí en lo personal, el mes de la patria no es necesariamente de gran júbilo o orgullo. Muchas veces más bien es de vergüenza. Y no de vergüenza por ser mexicano, de vergüenza porque yo no estoy exento de tener estas actitudes hacia los demás. Pero qué contraste de esto con nuestros derechos como hijos de Dios. Qué diferente va a ser cuando estemos en su divina presencia, cuando estas cosas de un mundo caído pasen a ya no ser, a ya no importar. Déjenme hacer una pequeña sugerencia. ¿Qué les parece si hacemos una lista de los derechos que tenemos que aparecen en la palabra de Dios y tratamos de repetir, agarrar uno o dos de esos derechos que tenemos y nos lo repetimos esas frases todos los días, ya que esas frases son la verdad, son la palabra de Dios para nosotros? Si nos repetimos esas frases todos los días, para nosotros, nuestra pareja o nuestros hijos, porque Dios las dijo precisamente para que supiéramos y creyendo en su palabra nos animemos, para que poco a poco fuéramos asimilando lo que quiere decir ser hijos de Dios, para animarnos. Ahora, nuestra tercera parte tiene que ver con nuestras obligaciones. Toda libertad viene con obligaciones. No se puede tener libertad y derechos sin tener obligaciones. Eso ya no sería libertad, sería libertinaje y eso es una cosa completamente distinta a la palabra libertad. Como mexicanos tenemos obligaciones, como lo son contribuir con los gastos públicos, respetar los derechos de los demás, participar en los procesos democráticos, educar a nuestros hijos. Estas obligaciones son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad. Los problemas vienen cuando una persona cumple con sus obligaciones, pero el vecino no lo hace, provocando la desintegración de la convivencia social, algo que sucede en todas las esferas de la sociedad. Y de la misma manera, Dios ordenó que para que hubiera armonía en su creación, hay que someternos a su autoridad y tenemos obligaciones que cumplir. No sé si hayan notado ustedes lo siguiente, pero parece ser un hecho que mientras las leyes de un país más se asemejan a las leyes de Dios, ese país es más justo, es mejor para vivir, es más próspero. ¿Lo han notado? La otra cosa también que es interesante es,
esos países normalmente tienen menos leyes. Precisamente en la semana pasada, hablando con un abogado, me dijo que una de las cosas que recuerda muy bien de su carrera de abogacía es que uno de sus maestros le decía la calidad. Él decía, un país mientras más leyes necesita, menos civilizado es. Un país, mientras más leyes necesita, menos civilizado es. Mientras más alejado y más idólatra, más abunda la maldad y la falta de justicia, prosperidad y armonía. Ahora, ¿cuáles son algunos de los textos que hablan acerca de nuestras obligaciones? Pues déjenme rescatar algunos para ir viendo cuáles son nuestras obligaciones como hijos de Dios. Primera de Corintios 10:23 nos dice que todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Tenemos que buscar hacer lo que sea provechoso y lo que sea constructivo. Gálatas 5:13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvase unos a otros en amor. Entonces, darle rienda suelta a nuestras pasiones, controlar nuestras pasiones es una de nuestras obligaciones. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar, de estar alertas para no caer en los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Santiago 2:12 nos dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Que aunque Jesús nos libera del pecado, tratemos de comportarnos como si esa ley fuera a caer sobre nosotros. Primera de Pedro 2:16 dice, actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Cuidado de no caer en valer nuestra libertad disimulándola como maldad. Gálatas 5:14 dice, toda ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Gálatas 5:16 dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Que busquemos vivir por el Espíritu. En la carta a los Gálatas, Pablo, capítulo 5, de los versículos 19 al 26, Pablo da una lista detallada de nuestras obligaciones como hijos de Dios. Tanto lo que no debemos de hacer, como lo que debemos procurar de fortalecer día a día. Ahora, hay que reconocer que esto no es fácil. ¿De verdad ustedes creen que contribuir con los gastos públicos de nuestro país es de mucho gozo? Yo nunca he escuchado a nadie que esté estático de felicidad porque le toca ir a pagar sus impuestos. Claro que no. ¿O qué creen de participar en los temas electorales? Yo nunca he escuchado que nadie esté muy contento por salir sorteado para estar en una casilla en las elecciones. Tampoco. Esto no es fácil. Pues déjenme hacerles otra sugerencia. ¿Qué les parece si en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 26, que desafortunadamente no tenemos tiempo de entrar a detalle el día de hoy, ¿qué les parece si esta semana escogemos alguna de las cosas que no debemos de hacer? Como por ejemplo, y nos da la lista, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sarcasmos, envidia. ¿Qué les parece si escogemos una de esas y lo ponemos en oración para pedirle perdón a Dios? ¿Y qué les parece si escogemos una de las que debemos de tratar de emular, como la humildad o el dominio propio, o la paciencia o la paz? ¿Y qué les parece si ponemos esa en oración? ¿Y qué les parece si buscamos alguna oportunidad para ponerla en práctica? Sin desanimarnos cuando no nos salga a la perfección. Simple y sencillamente para ver qué pasa. Al cabo que, como dice el dicho coloquial,
la práctica hace al maestro. Vamos tratando de concluir el mensaje del día de hoy. Y me gustaría que concluyéramos con una reflexión del día de hoy acerca del concepto de la batalla de independencia. Ya que recordando este mes la independencia de México, esa independencia no pudo haber sido ganada sin haber primero peleado una serie de batallas. En esas batallas se perdieron vidas. Vidas que se dieron para lograr una victoria. Nadie da su vida para no lograr una victoria. Todos lo hacen para lograr una victoria. Y esas vidas fueron sacrificadas por el bien de la nación, por nuestro bien. Eso es algo que vale la pena recordar como ciudadanos mexicanos en el mes de la patria. La independencia lleva un costo de sangre. Eso es algo que nosotros podemos aprovechar, podemos disfrutar y podemos recordar, o podemos desaprovechar e ignorar. De nosotros depende. La lectura del día de hoy, en Lucas capítulo 4, es una en la que Jesús se identifica a través de la profecía de Isaías y identifica el trabajo que Él viene a hacer. Él vino a pelear una batalla para ganar nuestra libertad. Esa batalla sería en contra del pecado, de la condenación, del príncipe de este mundo y el enemigo de Dios. Es una batalla que sería peleada contra el abismo de separación que existe entre nosotros y Dios. El cuerpo de Cristo, como si fuera una imagen caída en muerte, generando como si fuera un puente para cerrar ese abismo tan enorme que existe entre nosotros y Dios. Esa batalla también resultaría en el derramamiento de sangre, en el costo de una vida, en el sacrificio de uno para el beneficio de muchos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9 al 10, Jesús nos dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es ser libres en Cristo. Y nosotros podemos aprovechar, disfrutar y recordar, o desaprovechar e ignorar. De nosotros depende. Libres somos por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros no peleamos esa batalla, no nos costó a nosotros nada. Es para que vivamos tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones en entera libertad, pero que sea en abundancia. Colosenses 2, 9 al 10 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En Cristo se encuentra nuestra verdadera libertad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, que a través de la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, podemos ser llamados tus hijos y podemos ser libres de nuestro pecado, Señor, y libres para poder vivir esa vida plena, Señor, esa vida en abundancia que tú creaste y que nos diste. Señor, te damos gracias humildemente en el nombre del Señor Jesucristo.